La voz al otro lado de la línea, un médico del Hospital General de Chicago, sonaba distante como un débil eco en un largo pasillo vacío. Mi madre, murmuré, mi voz apenas un susurro. La habitación dio vueltas y me agarré a la encimera para apoyármela. Semana pasada habíamos hablado de que ella vendría para el Día de Acción de Gracias. Ella estaba bien entonces. ¿Cómo podía ser esto? Tuve que decirle a Martín que había estado trabajando en Europa durante los últimos 3 meses y la comunicación había sido escasa, pero él necesitaba saber. Marqué su número, mis manos temblaban después de varios timbres. Él respondió a Martín: es Elaine, mi mamá, ella falleció. Hubo una pausa y luego se escuchó su voz sin calidez. Oh, ya veo, mira Elaine, estoy muy ocupada ahora mismo. Tengo un viaje planeado con los chicos a Barcelona. Realmente no puedo evitarlo. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. No volverás ni siquiera para el funeral. Luché por mantener mi voz firme. Elin, ya sabes cómo es mi trabajo. Regresaré en un par de meses, solo maneja las cosas allí. Bien. Y sin esperar mi respuesta, colgó. Un vacío creciendo dentro de mí. Mi madre se había ido y al hombre con el que había pasado 20 años no le importaba nada. Los siguientes días pasaron en una confusión de arreglos y condolencias, una marcha implacable de la realidad que navegué como un fantasma. Fue al tercer día, en medio de esto, recibí otra llamada que pareció detener el tiempo por completo. Mis padres también lo sentí como una broma cruel, una pesadilla de la que no podía despertar. Llamé a Martín, pero su teléfono saltó directamente al correo de voz. Dejé mensaje tras mensaje, cada uno más desesperado que el anterior. No pude ir al funeral de sus padres sin Martín. Yo era solo un extraño, un recordatorio del hijo que no se molestaba en aparecer. La idea de sus asientos vacíos, una acusación silenciosa en el aire, era insoportable. A medida que pasaban los días me encontré sentado solo en la casa que habíamos construido juntos, rodeado de recuerdos que ahora parecían mentiras. Pensé en cómo nos conocimos, presentados por nuestros padres, que eran viejos amigos de la universidad. Se sintió como un cuento de hadas. Entonces nuestras familias se unieron en un vínculo de amor y amistad, pero a medida que pasaban los años, el cuento de hadas se había desvanecido lentamente. Martín siempre estaba ocupado, siempre ausente. Su trabajo era su vida y yo, junto con nuestro hijo Peter, éramos elementos fijos en su mundo. Cuando Peter tenía 10 años mi padre falleció. Mi roca, mi confidente, se fue. Martín había estado ausente en un viaje de negocios. Entonces también me dejaron sola. Para lidiar con el dolor, para apoyar a nuestro hijo, para mantener unida a la familia, y ahora, con nuestras familias destrozadas, estaba sola otra vez. Nuestro matrimonio se había convertido en una rutina de soledad y resentimiento. Yo era la ama de casa, la defensora silenciosa, mientras Martín era el proveedor ausente. Pero, ¿realmente estaba brindando o simplemente huyendo de una vida que ya no quería? Intenté recordar la última vez que nos reímos juntos o compartimos un momento de conexión genuina, pero todo lo que pude ver fue la creciente distancia entre nosotros. Un abismo lleno de palabras no dichas y necesidades insatisfechas. Mientras estaba sentado perdido en mis pensamientos me di cuenta de que no se trataba solo de su ausencia, sino de la falta de respeto, la falta de empatía. Se trataba de un matrimonio que se había vuelto vacío. Cáscara de lo que alguna vez fue. Y mientras el sol se ponía arrojando largas sombras a través de la habitación supe que algo tenía que cambiar. Ya no podía vivir en esta sombra. Los días posteriores a los funerales fueron un torbellino de casas silenciosas y llamadas sin respuesta. Lo intenté. No pude encontrar a Martín nuevamente, pero fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a aparecer de manera no deseada y espontánea. Recordé nuestros primeros días, como el encanto y la ambición de Martín me habían dejado boquiabierto. Éramos jóvenes enamorados. Y el mundo parecía lleno de posibilidades, pero con el paso de los años el hombre del que me enamoré comenzó a desvanecerse, reemplazado por alguien consumido por el trabajo y sus propias necesidades. Fui sacado de mi library por un golpe en la puerta. Allí estaba el hermano menor de Alex, Martín. Sus ojos estaban enrojecidos, su habitual comportamiento alegre no estaba a la vista. Elaine, y no puedo creer que no haya aparecido ni siquiera una llamada, dijo su voz cargada de dolor e incredulidad. Conozco a Alex. He estado tratando de comunicarme con él, pero nada. Alex sacudió la cabeza, su ira era palpable. Sabes,
Elin, hay algo profundamente mal en él. Mamá y papá merecían algo mejor. Tú mereces algo mejor. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí. Merece algo mejor. El pensamiento se me había pasado por la cabeza, pero escucharlo de otra persona lo hizo real. Así era. No solo me siento así, Elaine, si necesitas algo solo házmelo saber, está bien, se ofreció Alex antes de dejar una pizca de preocupación en sus ojos esa noche mientras estaba acostado en la cama, la casa inquietantemente silenciosa, me di cuenta de cuánto de mi vida había dedicado. Para un hombre que me veía como nada más que una conveniencia, el amor, el apoyo, los sacrificios, era como si no significaran nada para él, una mezcla de ira y resolución comenzó a construirse dentro de mí. Ya no iba a ser la esposa silenciosa y sufriente. Necesitaba descubrir qué estaba haciendo Martín, que era tan importante que ni siquiera pudo presentarse al funeral de sus propios padres a la mañana siguiente. Tomé una decisión que cambiaría todo. Contraté a un investigador privado. Fue un paso drástico, pero necesitaba saber la verdad. Pi era una mujer de mediana edad llamada Sara que tenía un aire sensato. Descubriremos qué está tramando. Sara me aseguró que no tardará mucho en cumplir su palabra, dentro de una semana. Sara. Regresé con información que destrozó cualquier ilusión que me quedara sobre Martín. Fotos e informes de él con otra mujer en Barcelona luciendo despreocupado y enamorado. Mientras miraba las fotos, se me formó un nudo frío y duro en el estómago. Esto no era solo un viaje de negocios. Esto fue una traición a todo lo que se suponía que debía representar nuestro matrimonio. Enfrenté a Martín por teléfono. Su respuesta fue un cóctel de excusas y desviaciones. Elaine, estás exagerando esto. Es solo una cuestión de trabajo. Una cuestión de trabajo. Su lugar era alguien que me veía como nada más que un obstáculo para sus deseos esa noche mientras permanecía despierto el peso de mi decisión pesaba sobre mi pecho sabía que no había vuelta atrás Martín había tomado su decisión y ahora era él. Momento para mí para hacer mío el camino a seguir no estaba claro, pero una cosa era segura, ya no sería un prisionero de mi propia vida. Los días después de descubrir la traición de Martín fueron una mancha de ira y desilusión cada mañana. Me desperté con la cruda realidad de mi lucha solitaria. La casa una vez llena de risas y calidez ahora resonaba con el silencio de la traición. Me ocupé de las tareas mundanas de la vida diaria pero mi mente estaba consumida por pensamientos sobre el engaño de Martín. Las imágenes del informe del investigador me perseguían como un recordatorio constante de su infidelidad. Una noche, mientras revisaba viejos álbumes de fotos, me llamó la atención una foto del día de nuestra boda. Parecíamos tan felices y enamorados. No pude evitar preguntarme dónde había salido todo mal, si fue gradual o si hubo un momento específico en el que Martín decidió que ya no era suficiente para él. Mi línea de pensamiento fue interrumpida por una llamada de Peter, nuestro hijo. Hola mamá, ¿cómo estás? Me estoy manejando, Peter. Respondí tratando de sonar más fuerte de lo que sentí. Hubo una pausa antes de que él habló de nuevo su voz llena de preocupación mamá he estado pensando que tal vez debería volver a casa por un tiempo para ayudarte con esto. En tus estudios estaré bien pero Peter insistió mamá esto no se trata solo de ti las acciones de papá también me afectan necesito estar allí para ti su determinación fue una bomba para mi corazón herido a pesar de la ausencia de Martín Peter se había convertido en una persona cariñosa joven y responsable su apoyo me dio fuerzas y por primera vez en mucho tiempo no me sentí tan solo unos días después llegó Peter su presencia llenó la casa con una energía muy necesaria pasamos horas hablando compartiendo nuestros pensamientos y sentimientos sobre Martín y la situación actual es tan egoísta mamá, ¿cómo pudo papá hacernos esto? La ira de Peter refleja la mía. No conozco a Peter, pero sí sé que no podemos dejar que sus acciones nos destruyan. Somos más fuertes que eso. Mientras hablábamos, un plan comenzó a formarse en mi mente. Martín nos había quitado tanto que era hora de que entendiera las consecuencias de sus acciones. Ya no iba a ser la víctima silenciosa. Era hora de que Martín enfrentara la música. La semana pasada me reuní con un abogado para discutir la posibilidad de divorcio.
El abogado, una mujer de rostro severo llamada señora Hammond, me escuchó atentamente mientras le contaba los acontecimientos de las últimas semanas. Señora Harper, basándose en lo que usted me dijo, tiene un caso sólido a favor. Divorcio, especialmente con la evidencia de infidelidad, dijo su tono profesional pero empático. Asentí con una mezcla de alivio y aprensión invadiéndome. Esto realmente estaba sucediendo. Estaba dando el primer paso para liberarme de la sombra de Martín cuando salí de la oficina de la señora